¿Qué tal? Es un gusto poderlos saludar. El día de hoy vamos a hacer un pequeño video tutorial en el cual vamos a explicar el proceso de cómo registrarnos a la plataforma de Genially, cómo crear nuestras presentaciones interactivas, cómo poder crear una infografía, cómo crear una video presentación en lo que es genially.com. Así que vamos a iniciar. Lo primero que tenemos que hacer es ingresar a Google. Es nuestro paso número uno que tenemos que realizar. Posteriormente, es muy importante que usted abra su correo electrónico, que lo tenga abierto, ¿verdad? Como hemos indicado, es importante para que cuando ya nos registremos a la plataforma de Genially, solamente podamos vincularnos con nuestro correo electrónico. Entonces, para ello, vamos a ingresar a la página que se llama genially.com. Ahí vamos a ingresar, accedemos a esta página. Muy bien, y nos aparece la paso. Usted se va a registrar, hacemos clic, nos aparecerá la siguiente ventana: regístrate con Google o regístrate con otros. Yo recomiendo, de verdad, que nos registremos con nuestro correo electrónico, con Twitter, con LinkedIn, y podemos registrarnos con Office 365, pero yo en su caso prefiero que nos registremos con Google. Repito, es importante que usted ingrese acá, regístrate con Google, y entonces accedemos por acá, le damos donde dice, al continuar con el registro, acepta los términos de uso y la política de periodicidad de Genially, le damos a aceptar y continuar. Muy bien. Y en su caso, nos aparecerán las cuentas de correo electrónico que hemos iniciado en nuestro equipo de cómputo. En mi caso, voy a seleccionar mi correo, lo selecciono y eminentemente ya. Solamente esperamos en su caso que nos aparezca rápidamente la página. Vamos a esperar que cargue un poquito y ahí ya empieza a cargar la página. Y así que podemos hacer. Recuérdense que la página de Genially tiene plantillas, ¿verdad? Todo lo que se basa a través de lo que es plataformas por internet o cualquier programa que trabajemos por internet se basa a través de plantillas. Y Genially tiene su versión gratuita como su versión pagada. Entonces nosotros vamos a aprovechar el recurso de la versión gratuita para poder realizar los siguientes ejercicios. Si usted se da cuenta, nos aparece Crear Genially, nos aparece Creaciones, Papelera, Mi Marca, Inspiración. Y nosotros vamos a hacer clic donde dice Crear Genially. Vamos a acceder ahí a este botón y nos aparece específicamente, vean acá, muy interesante, nos aparecen presentaciones, infografías, gamificaciones, algunos carteles digitales, material informativo y algunas opciones que nos da más para poder trabajar Genially, algunas líneas de tiempo, algunos mapas conceptuales que podemos hacer. En su caso, lo primero que nosotros vamos a hacer es realizar una presentación. Entonces accedemos acá donde dice crear. Muy bien. Y entonces nos vamos acá a donde dice crear y nos podamos trabajar. Es importante saber de que Genially nos tira, hay plantillas gratuitas y plantillas pagadas. Como la plantilla gratuita, simplemente van los que nos aparecen acá en su caso, y que no nos aparece una estrellita de color amarillo. Si en la plantilla que voy a escoger no me aparece una estrellita, significa que es gratuita y sí la puedo utilizar. En su caso acá es pagada, es premium, como usted lo logra ver acá, significa que eso no lo puedo editar, ¿verdad? Entonces, lo recomendable es que yo pueda utilizar todas las plantillas que sean gratuitas. Y hay varias, ¿verdad? Hay varias, por supuesto, hay varias pagadas también, pero miren, aquí podemos tener algunas gratuitas, estas son gratuitas porque no tienen la estrellita de premium, ¿verdad? Y podemos ver varias plantillas que tiene Genially para poder hacer presentaciones interactivas muy bonitas y que podamos trabajar muy bien. Vean, ahí pueden ver todas estas. En su caso son gratuitas, vean. Bueno, y entonces lo que tenemos que hacer es muy sencillo. Simplemente yo voy a seleccionar una plantilla gratuita. En su caso voy a utilizar la presentación de tiza y pizarra. Para ello hago clic en el signo más. Muy bien. Y entonces acá nos va a aparecer la vista previa de qué diapositivas trae Genially. Y entonces vean acá lo interactivo de estas presentaciones en Genially. Y nosotros, si estamos de acuerdo con la plantilla, pues simplemente hacemos clic donde dice usar esta plantilla. Cuando nosotros hacemos clic en este botón de usar esta plantilla, nos va a tirar a nosotros las vistas previas. ¿Cuántas diapositivas tiene esta plantilla? En su caso, esta plantilla nos aparece, vamos a ver por acá, dice seleccionar todo. Si yo le doy clic en seleccionar todo, voy a tener 29 páginas o 29 diapositivas para poder trabajar. Si usted no quisiera trabajar las 29 diapositivas en su caso, entonces puede marcar las que sí, ¿sí? Por ejemplo, las que sí considera usted que va a utilizar en su presentación interactiva en Genially. ¿Sí? Por ejemplo, acá las estoy desenmarcando porque son las que en teoría no voy a utilizar, ¿verdad? Entonces, pero lo que recomendamos es seleccionar todo, seleccionamos todo, para que así después cuando voy elaborando mi diapositiva,
yo vaya viendo cuál si es necesario que la utilice y cuál no, ¿verdad? En su caso, entonces, voy a hacer clic en seleccionar todo, se marcan las 29 páginas y le voy a hacer clic donde dice añadir. La estamos añadiendo y entonces nos tirará ahorita la siguiente pantalla donde nosotros vamos, en su caso, a empezar a editar nuestra presentación en genially.com y pues podemos hacer ya presentaciones un poco más interactivas a las que nosotros estamos acostumbrados, ¿verdad? Por supuesto, hoy esperamos que cargue la página y nos cargará las 29 diapositivas o las 29 páginas, que en su caso Genially las denomina como páginas, para empezarlas a trabajar. Y entonces, ahí está cargando y entonces ya vamos a empezar nosotros, en su caso, a editar nuestra presentación de Genially y así podamos nosotros realizar ya los ejercicios. Entonces, lo que estamos haciendo el día de hoy es crear una presentación ya interactiva en genially.com. Ahí ya podemos ver que ya empieza a cargar todos los componentes que tiene esta plantilla en Genially. Muy bien, antes de iniciar a trabajar, es importante que conozcamos un poquito el entorno de Genially. Por ejemplo, podemos agregar texto, puedo agregar imágenes, puedo agregar imágenes, en su caso, de la biblioteca que tiene Genially, o subir, en su caso, de lo que se refiere a lo que es desde Internet, poder subir también imágenes también. Entonces es importante que yo sepa que Genially tiene su biblioteca de imágenes, pero también podemos, en su caso, agregar desde Google. Podemos agregar recursos, esto es muy importante, podemos agregar algunos recursos interactivos, algunos iconos, algunas formas, algunos gráficos interactivos que ayuden a que mi presentación se vea un poquito más interactiva y dinámica. Podemos agregar acá algunos elementos interactivos como algunos hipervínculos, esto es muy importante, o algunos marcadores o algunos iconos de redes sociales, como para ver algunos, en su caso, algunos videos. Podemos insertar algunos Smartbox, que son simplemente algunos archivos que yo puedo definir. Por ejemplo, acá puedo agregar un gráfico circular, un gráfico de barras, para que yo pueda presentar mi información un poco más clara y detallada de acuerdo a lo que voy a presentar. ¿Qué tema? Puedo insertar, en su caso, grabar audio. Puedo grabar audio, en su caso, o puedo insertar algún enlace también para agregarle música a mi presentación interactiva en Genially. Puedo agregarle algún fondo, ¿sí? Es muy importante que yo vea que sí le puedo cambiar el fondo a mi presentación, es interesante. Puedo agregar fondos desde que tenga en mi equipo guardados o pues poderlos descargar desde Google también. Y también acá en la sección de páginas me tira prácticamente las vistas de miniatura, así como si estuviéramos nosotros en PowerPoint, ¿verdad? Nos tira como nuestra área de esquema, sino que acá simplemente en Genially le denominan páginas a las diapositivas que en PowerPoint nosotros trabajamos, pero usted se da cuenta que tenemos un área de esquema, las vistas en miniatura de lo que yo voy a ir elaborando acá en mi área de trabajo de lo que es Genially. Así que tengo 29 páginas para poder trabajar y vamos a iniciar. Por ejemplo, acá dice tiza y pizarra. Lo que hago es muy sencillo. Simplemente voy a hacer clic acá y voy a eliminar este texto y voy a hacer alguna presentación sobre lo que es un tema, pues rapidito, por ejemplo, de qué es las tecnologías. Vamos a agregarlo acá con acá el texto. Tecnologías del aprendizaje y la comunicación. Muy bien. Entonces acá, en su caso, miren, tenemos un texto que dice presentación. Si nosotros no nos sirve ese texto, simplemente backspace o en su caso suprimir, lo eliminamos acá. Vean, es muy interesante. O si no se elimina con backspace, pues simplemente marcamos acá y nos vamos a este botecito de eliminar. Y ya le eliminamos. Bien, eliminamos este cuadro de texto y entonces ya nosotros, acá este que tenemos, donde escribimos nuestro título, simplemente lo vamos a colocar en esta parte. En esta parte acá. Aquí arriba lo vamos a dejar. Muy bien. Podemos, por supuesto, acá darnos cuenta que podemos bajarle a través de estos puntitos el tamaño de la letra. Podemos bajarle acá para que yo pueda colocarlo exactamente en esta parte. Miren, ahí ya lo puedo visualizar bien. ¿Vea? Y entonces ya tengo acá mi título para que el efecto, cuando pase la mano, ya me alcance correctamente. Acá en la parte de abajo tengo un cuadro de texto que en su caso puedo colocar el nombre de lo que es la persona que está elaborando la presentación. Yo voy a colocar mi nombre. Vamos a colocar así. Muy bien. Y entonces yo ya tengo acá los efectos. Miren, acá tengo un pequeño icono. Simplemente vengo y lo arrastro hacia la parte de arriba para que pueda realizar bien mi presentación en Genially. Muy bien. Marcamos por acá. Clic izquierdo presionado.
y lo deslizamos hacia la parte de arriba para que se logre distinguir bien. ¿Vean? Y entonces ya tengo mi primera, en su caso, mi primera diapositiva. Puedo agregarle efectos, por supuesto. ¿Cómo voy a agregarle algunos efectos al texto? Pues muy sencillo. Por ejemplo, acá dice aquí activar, arrastrar la visualización. Aquí aparece un pequeño icono que dice interactividad. Y aquí aparece otro pequeño texto o un pequeño icono que significa animación. Entonces, para ello hago clic acá en animación. Me va a aparecer un texto en el lado derecho de su pantalla. Muy bien, y aquí nos aparece el texto. Dice, por ejemplo, acá que este texto va a aparecer. Por ejemplo, puede ser que sea acá, encender, remolino, remolino al, aquí podemos ver, enfocar, puede hacer enfocar o zoom. ¿Bien? Recuérdense que como tenemos en PowerPoint nuestros efectos de entrada, de salida, de énfasis personalizados y más trayectorias, pues acá en su caso tenemos 4 efectos. Entrada, continuo, este es continuo, este es el de salida y este es el de ratón encima. ¿Bien? Ratón encima. En su caso, vamos a utilizar el de entrada porque es el más común y vamos a utilizar, por ejemplo, zoom. Selecciono acá el efecto y acá ya lo tengo. Mire, aquí me aparece cuánto tiempo quiero que deje el efecto. Puedo aumentarle, si mucho, vamos a dejarle unos, tenía 5, vamos a dejarle 7 para que usted vaya viendo. Y miren, ya tiene efecto a nuestro texto que colocamos acá. Voy a seleccionar el texto que dice, por ejemplo, mi título. Acá dice el texto de la persona. Vamos a agregarle enfocar ahí rapidito. Y miren, ya teníamos el efecto. Sencillo. Miren, sencillo. Muy bien. Y ya tendríamos entonces nuestra primera diapositiva. Vean qué interesante es trabajar en Genially. Muy bien. Seguimos. Nos vamos a ubicar ahora en el área de esquema. Vamos a irnos a la diapositiva número 2, donde aparece un índice, ¿verdad? Si usted en su presentación quiere trabajar un índice, pues puede utilizar esta página o esta diapositiva. En su caso, yo la voy a eliminar porque no voy a agregar ningún índice. Acá miren, hacemos clic en el botoncito pequeño de eliminar y aquí ya nos aparece. Miren, escribe una sección acá. Yo en su caso voy a borrar acá. Vamos a borrar y vamos a escribir, por ejemplo, concepto de tecnología del aprendizaje y la comunicación. Muy bien. Tenemos acá, entonces nos venimos, vamos a mover el texto, como lo he indicado. Acá ya lo muevo. Es importante que le aparezcan el mouse se convierta en 4 flechitas para poderlo arrastrar, ¿verdad? Clic izquierdo presionado y ya lo coloco acá. ¿Podemos centrarlo? Por supuesto que podemos centrarlo. Aquí podemos centrarlo. Aquí están las opciones para mover el texto. Miren acá. Hacemos clic, colocamos centradito. Vean. Entonces, acá este pequeño texto lo vamos a eliminar. Y en su caso, vamos a escribir una pequeña definición de lo que es tecnología, el concepto de tecnología del aprendizaje y la comunicación. Para ello voy a internet y escribo concepto de tecnologías del aprendizaje y la comunicación. Muy bien, tecnologías del aprendizaje y la comunicación. Muy bien. Metí las sugerencias, abrimos esta pequeña página. Muy bien, y en su caso, vamos a ver por acá, vamos ya a marcar, miren, una definición sencilla. Miren, podemos, muy bien, aquí le vamos a dejar los procesos, muy bien, hasta acá. Acuérdense que es una página eminentemente en línea, y voy a pegarlo acá donde está el texto. Control V, y ya nos aparece acá la definición. Vamos a ampliarlo un poquito, vean, muy bien, y ya colocamos punto al final, y ya tendríamos en su caso un pequeño concepto de lo que estamos trabajando ahorita en lo que es Genial. Muy bien, entonces ya hemos copiado el texto acá. Es muy importante que usted puede cambiarle el tipo de fuente o el tipo de letra al texto que copiamos ahorita. Si usted se da cuenta, podemos ir a la opción que dice acá, fuente. Acá accedemos y acá dice buscar fuente. Es importante que acá espere que cargue para que le tire acá todos los tipos de fuente que tiene Genially. Mire, aquí ya carga, entonces puede buscar usted o seleccionar el tipo de fuente que a usted le guste para poder trabajar su presentación en Genially. Por ejemplo, acá venimos, seleccionamos, eso es un ejemplo, por supuesto usted puede escoger el que a usted más le guste, lo selecciona y en su caso vamos a ver el cambio que va a tener. Miren, ahí ya cambió el tipo de fuente. Ahora, por supuesto, vamos a buscar un tipo de fuente que sea bonito y que se vea bien. Podemos también cambiarle el color a la fuente. Fíjense que en Genially
le cambian un poco el término a esto, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que en informática se conoce como fuente, pero en Genially le llaman la tipografía, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que es el tipo de fuente. Muy bien, seleccionamos el texto por acá. Podemos agregarle negrita, por supuesto, podemos agregarle cursiva, podemos subrayar nuestro párrafo si nosotros quisiéramos en su caso. Entonces, vean acá los cambios que ha tenido cuando voy seleccionando una de estas herramientas, pero en su caso lo vamos a dejar en texto normal. Para cambiarle el color a lo que es el tipo de fuente, es muy importante que nosotros veamos las características que tiene, porque son muy interesantes. Por ejemplo, vamos a ver por acá, está muy bien. Y en su caso, podemos colocar acá, vamos a colocar este celestito que aparece acá. Muy bien. Y vamos a marcar. Muy bien, vamos a cambiar acá. Voy a seleccionar nuestro texto. Muy bien. Bueno, vamos a marcar acá nuestro texto para poderle cambiar el color. Bueno, entonces acá ya hemos seleccionado la herramienta. Acá nos da como una especie de un subrayado, un resaltado. Por ejemplo, quisiéramos ponerlo en color rojo, es un ejemplo, y al marcarlo, pues nos tira este color de resaltado, ¿me? Entonces, esta opción nos sirve para resaltar el texto. Bueno, entonces, vamos a seleccionarlo, vamos a quitarle el resaltado, le vamos a agregar en su caso, acá, seleccionamos para colocar ninguno. Muy bien. Ahí estamos, marcamos acá, ya no debemos de tener ningún resaltado del texto. Aquí estamos, miren, ya no hay ningún resaltado del texto. Vamos a volverlo a seleccionar. Miren, qué interesante es acá trabajar con Genially. Seleccionamos y va entero. Muy bien, seleccionamos el color y aquí sí vamos a cambiar el color a la fuente. Por ejemplo, vamos a colocarle un color como celeste. Vean, por ejemplo, acá, selecciono el color celeste, hago clic afuera y entonces ya me va a tirar el color, miren, ya que seleccioné al tipo de fuente. Por supuesto que si nosotros queremos agregarle alguna animación, ya sabes, selecciona su texto, hace clic acá donde dice animación. Miren, siempre cuando va a seleccionar el texto le van a aparecer los 4 botones de interacción en Genially. Y por ejemplo, hacemos clic acá donde dice animación y ya nos aparece si yo quiero acá continuo, o quiero ratón encima, o quiero entrada, o quiero salida. Recuerden que salida casi es el efecto que regularmente no mucho utilizo, a excepción de lo que voy a elaborar en Genially. Más son entrada, continuo y ratón por encima. Vamos a seleccionar entrada y vamos a seleccionar el efecto que diga deslizar. Bien, lo seleccionamos, ya tenemos el efecto de deslizar y vamos a pedir que tarde 5 segunditos. ¿Vean? Muy bien, ahí lo tenemos. Ya acá hacemos clic nuevamente en este menú para que se desactive. Vean. Ya tendríamos nosotros en su caso nuestra segunda diapositiva. Si nosotros quisiéramos agregar una imagen para que tenga pues con claridad la definición de qué es el concepto de tecnologías del aprendizaje y la comunicación, agregamos el título, agregamos en su caso acá una pequeña definición. Y entonces podemos agregar imágenes, claro. Vamos a la sección de imágenes, por ejemplo, acá, accedemos y ponemos nosotros en su caso, acá. Aquí podemos ver la biblioteca de imágenes que tiene Genially. Y entonces podríamos buscar acá. Si no en su caso, vámonos a internet. Vamos a abrir una nueva pestañita y vamos a escribir nuestro tema que estamos trabajando. Tecnologías del aprendizaje y la comunicación. Muy bien. Accedemos, nos vamos a la sección de imágenes. Y podemos observar ya algunas imágenes, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, vamos a utilizar. Entonces, en su caso, nos aparece acá tecnologías del aprendizaje y comunicación. Simplemente la copiamos, clic derecho, copiar imagen, ¿sí? Clic derecho, copiar imagen, repito el proceso y nos vamos a Genially. Entonces, en Genially simplemente venimos acá y vamos a presionar Control V y ya nos va a aparecer la imagen, ¿sí? Control V sobre nuestra diapositiva que estamos trabajando, la podemos colocar en un ladito, por supuesto, y acá podemos hacerlo acá, miren. Podemos colocarla acá, podemos agregarle interacción, claro. Vamos a agregarle alguna interacción, alguna imagen. Y vamos a dar, vamos a agregarle rotar tal vez. Muy bien, seleccionamos rotar y le decimos que tarde 2 segundos. Y ya le agregamos una imagen, miren, sencillo. Y aquí ya nos aparece la imagen. Por supuesto que la imagen la podemos colocar donde nosotros necesitemos, ¿verdad? Eso es así de fácil, agregar una imagen en Genially.
¿Qué efectos le podemos agregar a una imagen? Pues algunos efectos podemos recortar la imagen, ¿sí? Podemos editarla. Pues en editar podemos simplemente recortarla, ¿verdad? Eso es muy importante. Podemos rotar la imagen, en su caso la orientación de la imagen, o si no, en su caso podemos recortarla, ¿verdad? Son algunos efectos que podemos agregarla. Podemos posicionarla también, nuestra imagen, ya sea en el centro. Miren, si hago clic en el centro, la posiciona acá. La puede posicionar en el lado superior izquierdo, también la posiciona ahí. Vean lo interesante de trabajar en Genially. Y por supuesto que siempre he mencionado que todo lo que hagamos en Genially hay que agregarle efectos, porque eso se trata, ¿verdad? Es una presentación interactiva. Para ver cómo vamos, vamos a páginas y nos vamos a ir acá en este pequeño ojito que dice previsualizar. ¿Sí? Vamos en este ojito, nos vamos a donde dice previsualizar, hacemos clic sobre él y ya nos va a aparecer en su caso nuestra presentación ya de lo que vamos realizando ahorita. ¿Bien? Ahí ya vamos. Esto es lo que hemos realizado hasta el momento. ¿Bien? Conceptos de tecnología. Muy bien, vamos, iríamos acá. Voy a regresar acá. Muy bien, aquí iríamos perfectamente. Miren, ven nuestra presentación interactiva. Pasamos a la siguiente página. Y ya vamos acá. Miren, qué interesante. Le damos apenas 2 diapositivas. Miren, y así podemos agregar varios. Salimos acá, vamos aquí donde dice el botón de editar para volver a donde estamos trabajando. Miren, por ejemplo, nos aparece esta diapositiva. Si usted dice que es interesante, podemos trabajarla. Por supuesto, la selecciono. Venimos por acá y vamos a escribir acá características de las TACs, que esas son las abreviaturas de tecnologías de la información, del aprendizaje y la comunicación, TACs. Muy bien, podemos aumentar el texto, podemos centrarlo por acá. Muy bien, ahí estamos. Características de las TACs. Y en este caso, tenemos una imagen acá que la podemos reemplazar. Miren, hacer clic en reemplazar. Y entonces podemos buscar una URL. Miren, vamos a la URL y vámonos a acá. Vamos a irnos a la otra pestañita y vamos a poner esta. Muy bien, entonces solamente copiamos la URL. ¿Bien? Para agregar imágenes también podemos hacerlo desde la URL. Clic derecho sobre la imagen y le damos donde dice copiar la dirección de la imagen. ¿Bien? Copiar dirección de la imagen. ¿Bien? Sencillo, ya la tengo copiada. Me voy a Genially y acá donde dice URL. Repito el proceso por si no se comprendió bien. Acá tenemos una imagen. Simplemente hacemos clic donde dice reemplazar. Vámonos a donde dice URL. Podemos insertar imágenes con una URL. Recuérdense que la URL significa localizador uniforme de recursos. Simplemente pego la URL que ya copié anteriormente. En su caso, le doy Enter. Dice URL no válida. Entonces quiere decir que voy a buscar una imagen distinta. Vamos a ver esta, si nos la copia correctamente. Clic derecho, copiar la dirección de la imagen. Es muy importante que verifique bien si la URL, la que estoy colocando, si es compatible con lo que es Genially. Entonces, eliminamos esta URL rapidito, que es algo grande. Muy bien, aquí la elimino. Ahí estamos. La eliminamos, control V. Le damos Enter. Y creo que esta sí. Muy bien, vamos a copiarla nuevamente. Ahí está. Miren la imagen, está cargando. Ahí está, esa URL es válida. Y esperamos que termine de cargar para que nos notifique aquí reemplazar. Miren, perfecto. La seleccionamos, hacemos clic sobre ella y hacemos clic en reemplazar. Muy bien, y miren, ya queda nuestra imagen interactiva. Por supuesto, vamos a animaciones y le damos bote. Interesante. A este texto, características de las tags, simplemente también le damos algún efecto, ¿verdad? Eso es muy importante. Acá, si este cuadro de texto nos sirve, pues lo podemos seguir utilizando y si no, pues selecciono y me voy acá donde dice eliminar. Muy bien, miren. Interesante. Ya mi presentación, llevo 3 diapositivas ya elaboradas, ¿vea? Muy bien. Y en su caso, puedo seguir realizando varias diapositivas. Repito, tiene 29. Y entonces usted puede ir elaborando varias presentaciones en su caso. Miren, si por ejemplo acá esta no le interesa o no le sirve o porque el tema que va a agregar no le ayuda a la presentación, pues podemos eliminarla, ¿verdad? Por supuesto que todo esto lo podemos volver a editar. Esto es importante, ¿verdad? Por ejemplo, acá podemos agregar algunos ejemplos de las tags, ¿verdad? Y podemos agregar algunas imágenes sobre cada uno de estos aspectos. Miren, qué interesante. Lo bonito de lo que es trabajar en lo que es Genially. Por ejemplo, voy a agregar una diapositiva más. Aquí vamos a agregar, miren esta imagen, muy interesante, porque selecciono la imagen y hacemos clic en reemplazar y entonces de ese tamaño me queda la imagen. ¿Miren? Por ejemplo, voy a una URL nuevamente, que es lo que más recomendamos para trabajar o agregar imágenes en Genially, pues es mejor trabajar con la URL, ¿verdad? Voy a agregar esta. Vamos a copiarla, espero que sea válida. Creo que esta no era válida. Vamos a ver si encontramos una hacia abajo.
Vamos a encontrar esta que está bonita. Muy bien, simplemente clic derecho, copiar dirección de la imagen. No, vamos a Genially, rapidito, pegamos aquí el enlace, la URL, le damos Enter, dice URL no válida. Entonces, en su caso, vamos a nuevamente a buscar una URL que sea válida. Muy bien, vamos a copiar una URL válida. Esto es muy importante. Ahora no hay problema si Genially en su caso no nos detecta la URL. Entonces, en su caso, venimos por acá. Clic derecho, copiar la dirección de la imagen. Vamos a Genially. Y aquí está, ¿ven? Pegamos acá, le damos Enter. Y aquí, esta creo que sí es válida. Vamos a esperar, ahí está cargando. Muy bien, esperamos que cargue la imagen en Genially. Bien, la seleccionamos y hacemos clic en reemplazar. ¿Bien? Entonces ya estamos reemplazando esta imagen que era así distinta. Miren, ya aquí ya podemos agregar. Entonces, vamos a colocar en su caso, ahorita, este texto que tenemos por acá. Simplemente vamos a eliminarlo y voy a colocarle yo en mi caso, acá, personas que utilizan las tags. Muy bien, coloco acá en su parte, lo centro el texto por acá, y ya saben, para mover el cuadro de texto simplemente clic izquierdo presionado y lo deslizo hacia arriba, ¿bien? Para que me quede sobre la linita. Y acá puedo colocar personas que utilizan las tags, ¿sí? Borro este texto, simplemente lo borramos por acá, y puedo escribir con viñetas, puedo agregar viñetas, por supuesto, podemos agregar unas viñetitas, miren, ahí podemos agregarle viñetas, y en su caso puedo agregar, ¿qué personas utilizan las tags? Pues muy sencillo, las personas que utilizan las tags simplemente son los estudiantes. ¿Verdad? Los estudiantes, muy bien, presionamos Enter. Los docentes, muy bien, los docentes, personas que crean contenido educativo y podemos agregar también, vamos a agregar acá, universitarios, ese ejemplo, ¿verdad? Muy bien. Vean, y aquí podemos agregar entonces, en su caso, algunas personas que utilizan las tags. Eso lo hice como ejemplo, ¿verdad? De acuerdo a la presentación. Miren, bonito. Si no me interesa, simplemente lo elimino, ¿verdad? Lo eliminamos y aquí ya lo tenemos. Miren, por ejemplo, acá nos va a aparecer uno donde dice recursos. Miren, estos recursos son muy bonitos. Podemos agregar recursos, podemos agregar las opciones de elementos interactivos. Vean, por ejemplo, acá podemos agregar Smartbox, podemos insertar también y algún fondo. Entonces, es cuestión de que todo lo hagamos interactivo. ¿Sí? Aquí ya están nuestros fondos, nuestras imágenes que habíamos agregado. Nosotros, pues, podemos agregar estos pequeños ilustraciones que aparecen acá en pantalla. ¿Sí? Podemos agregar algunas pequeñas ilustraciones. Acá, al hacer clic donde dice, vea, y entonces, vean lo interesante de trabajar en Genially. Acá nos tiran ya, miren, todas las ilustraciones que tiene. ¿eh? Entonces, miren, nos tira varias ilustraciones. Una ilustración que tenga relación con lo que estoy trabajando, por supuesto, ¿verdad? No vamos a agregar una ilustración que no tenga relación con lo que estamos realizando. Bueno, me gusta esta. Vamos a agregar esta. Muy bien, la seleccionamos. Miren, nos aparece por acá. Simplemente la deslizo y la coloco hacia acá. ¿Bien? Y agregué una ilustración y una ilustración me sirve para que darle un poquito más de efecto, por supuesto, a mi presentación. Miren, y así podemos agregar muchas más características, ¿verdad? Pero la ventaja de trabajar Genially es que yo voy a utilizar esta plataforma para presentar, para dar a conocer información, pero la voy a presentar a través de un link. Esa es la ventaja, que entonces ya no voy a mandar mi archivo en sí para que las personas vean mi presentación en Genially, sino solamente voy a compartir un link. Y eso nos sirve mucho porque nos ahorra espacio para la persona que va a recibir el archivo en sí, ¿verdad? Y para usted que crea su archivo también y lo quiere subir a su nube o a donde usted tenga almacenado todos sus documentos, pues le ahorra espacio. Entonces, es importante que dice acá, presentación, tiza y lápiz. Eso hay que cambiárselo, ¿verdad? Le cambiamos el nombre, borramos por acá. Y en su caso, voy a borrar y vamos a escribir, en su caso, presentación de tecnología, como ejemplo nada más. Usted le puede colocar el nombre que usted considere. Muy bien, ya le cambiamos el nombre para que ya no nos aparezca el nombre que por defecto siempre aparece, que es tiza y lápiz. Aquí le pusimos presentación de tecnología. Entonces, en su caso, hacemos clic ahora en listo. Ojo que no terminé todas las diapositivas, solamente hice un ejemplo de los aspectos que más se pueden utilizar. Entonces, hacemos clic acá en donde dice listo, muy importante. Y acá viene lo importante, público en la web o privado.
lo podemos colocar privado nosotros si estamos en la versión pagada. En su caso, todas nuestras presentaciones que trabajemos en versión gratuita van a ser públicas. En su caso, entonces, le agrego un título, presentación de la tecnología, le tengo que agregar una pequeña descripción. Yo le voy a agregar acá, definición de tecnología y sus características. Muy bien, y entonces ya la tenemos acá ya lista, nuestro título, y ya le agregamos una pequeña descripción. Cuando ya hemos anotado esos dos pasos, hacemos clic en listo. Muy bien, y aquí dice presentar, compartir o descargar. Descargar simplemente si tengo la versión pagada o premium, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ver mi presentación o la quiero compartir, vamos a verlo de primero. Vamos a presentarla. Muy bien. Miren acá, eso es muy interesante porque usted entonces puede utilizar Genially para poder crear sus GIS, y no simplemente lo hacemos con lo que se dan cuenta que nos aparece ya nuestra presentación. Para poderla ver en grande, simplemente hacemos clic en estos tres puntitos y le damos donde dice en su caso, entonces ya nos sacó malo, pues no acá, que es donde nosotros creamos nuestra presentación. Es lo único que yo veo quizás que tenga, ¿verdad? Pero eso es mínimo. Acá, ya agregamos acá, hacemos clic en la siguiente. Y miren, vamos pasando de forma interactiva. Miren, nuestra presentación en Genially. Miren, vean, características de las tags, ahí podemos mencionar. Vamos pasando. Y miren, ya agregamos los efectos. Miren qué interesante, muy bonito ya trabajar en Genially. Por supuesto que la que aparece acá no la hemos finalizado, solo hice 5 nada más como ejemplo, y así podemos seguir presentando, miren, en Genially. Muy bien, accedemos acá, hacemos clic nuevamente en pantalla completa y ya la tenemos acá, miren. Y entonces simplemente cerramos. ¿Cómo lo vamos a compartir? Hacemos clic en compartir, copiar, y se copia ya, miren, se ha copiado satisfactoriamente. Entonces usted puede ir a Classroom, puede ir a WhatsApp, puede ir a Facebook, a donde usted lo quiera compartir y solamente lo envía. Solamente lo envía. Miren, aquí está nuevamente. Voy acá, dice clic en presentar y aquí dice compartir. Hacemos clic donde dice compartir y acá, miren, simplemente, porque ahí puede adjuntar su presentación a una página que usted tenga, enviarla por email, sí podría ser, ¿verdad? Entonces, que usted anote el correo electrónico de la persona que recibirá su presentación. Podemos compartirla a través de redes sociales, en Facebook, en LinkedIn, en Pinterest, en Tumblr, en Reddit o en LinkedIn, también sí se puede. O en otros, por ejemplo, acá, podemos enviarlo a Google Classroom. Mire, comparte tu contenido con grupos a través de Classroom. ¿Sí? Usted puede compartir también si nosotros podemos compartirlo a través de Classroom. En su caso, solamente marcamos enlace y copiamos. ¿Sí? Copiamos y ahí se acá, miren, se ha copiado satisfactoriamente. ¿Sí? Y entonces usted ya lo envía a Classroom en su caso, para lo adjunta en el apartado de enlaces para agregar enlaces y lo copia. Sencillo. Y ya tiene usted enviada su tarea o su documento en su caso en lo que es la plataforma Genially. Muy interesante. Esta es la primera parte de lo que vamos a trabajar en lo que es Genially. Así que espero que este tutorial les pueda servir mucho y lo puedan practicar.